Un cordial saludo para todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. La predicación de hoy lleva como título Jesucristo, nuestro alto refugio, basado en Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta el 33, que leemos de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. El Señor nos bendiga con su palabra. Estamos viviendo una era tan peligrosa, tan violenta, que nunca se ha registrado algo parecido en nuestra historia humana. Realmente las cosas que estamos viviendo en el día de hoy no tienen comparación con años anteriores. La violencia, la desesperación, el peligro inminente que estamos viviendo en la calle, aún en nuestras propias casas, muchas veces ya no tienen una comparación. No hay un punto de comparación en el cual nosotros podamos decir: es que se parece a los tales tiempos de tal o cual tiempo. Ya el Señor lo había advertido en Mateo 24, cuando dicen que habrá guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Este hermoso pasaje nos desafía a que como hijos de Dios debemos estar por encima de las circunstancias. Los discípulos en la barca se dejaron llevar por lo que pasaba a su alrededor. Ellos vieron que la tormenta estaba a su alrededor. Ellos veían en la tormenta y ven el peligro que podían perder la vida. Ahora Jesús nos demuestra que podemos estar por encima de cualquier adversidad. Porque ya Jesús, como el Hijo de Dios, nos demuestra en este pasaje que nuestra poca fe, nuestra debilidad en la fe, es lo que muchas veces hace que nosotros flaqueemos y caigamos ante las situaciones adversas. La iglesia de Cristo hoy está siendo desafiada una vez más en muchas situaciones. Si Jesucristo es nuestro alto refugio, entonces debemos entender que Él, o sea, Jesucristo, nos coloca en el lugar donde debemos estar. Y así nos dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús sintió que era importante, tanto para Él y sus seguidores, que dejaran el área rápidamente. Dice que después de despedir a la multitud, le dijo a los discípulos que entraran en el barco. Para Jesús era vital que ellos dejaran de depender de ellos como su provisión de alimento, porque acababa de alimentar a una gran multitud de personas. Él quería evitar que las multitudes no se aferraran a él como recurso potencial de su pan diario. Es decir, que dejaran sus trabajos, dejaran sus quehaceres, dejaran sus responsabilidades solamente para seguir a Jesús, para solamente recibir la comida física y no la comida espiritual. Por lo tanto, Jesús obligó a sus discípulos a que entraran en la barca. Ese verbo que se utiliza allí, que hizo entrar, es decir, que los obliga a hacer algo que ellos quizás no estaban dispuestos a hacer en ese momento. Jesús quería
pasar tiempo a solas, quería tiempo para orar, quería un tiempo de descansar, pero lo quería hacer como en algunas otras oportunidades. Vemos al maestro en una situación similar. La tormenta que experimentaron los discípulos en ese momento nos recuerda también las tormentas que nosotros experimentamos en el día de hoy, también como discípulos de Jesucristo. Nosotros experimentamos hoy tormentas que muchas veces no le hemos visto en otras ocasiones de nuestras vidas. Todos pasamos por el valle de sombra de muerte en algún momento y aún así Jesucristo, nuestro alto refugio, ha prometido estar con nosotros todos los días. El Maestro ha prometido en su palabra que no nos dejará solos, que estará con nosotros en todo instante y que siempre estará allí disponible para cada uno de nosotros. Salmo 23:4 nos lo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, el salmista dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿De dónde saca el salmista esta aseveración de que tú estarás conmigo? Lo saca de muchos pasajes en el Antiguo Testamento, donde Dios había prometido a su pueblo que no les dejaría solo. Hoy estamos viviendo las peores tormentas para la iglesia de Dios en este tiempo. Como hijos de Dios estamos viviendo las peores tormentas. La tormenta de la desesperación, la tormenta de la escasez, la tormenta de las provocaciones, las tormentas de las ideologías emergentes, las tormentas de cuanta cosa que sea contraria a Dios. Es lo que muchas veces los gobiernos están aprobando para poder congraciarse con las minorías y dejar a las mayorías a un lado. Estamos viviendo tormentas que están afectando incluso el mismo funcionamiento de la iglesia. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que es allí donde debemos ver a Jesucristo como el alto refugio. Él nos dice en su palabra en Éxodo 14:14, prometió allá en el Antiguo Testamento. Esta palabra sigue siendo viva para nosotros en el día de hoy. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Ese hecho de quedarse tranquilo no quiere decir no hacer nada, sino más bien confíen plenamente porque Él peleará por nosotros. El Salmo 46, el 10 y 11 nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí encontramos esa maravillosa promesa de la palabra del Señor, que Él siempre estará con nosotros. Jesucristo te ha puesto y nos ha puesto exactamente en el lugar donde te encuentras ahora. Nos ha puesto en el lugar donde nosotros estamos exactamente en este momento. No es casualidad que estés viviendo tu propia tormenta. Tampoco es casualidad que tengas ese trabajo que tienes ahora, que tengas la familia que tienes, que tengas los amigos que tienes, que tengas las características físicas, mentales, espirituales que tú tienes en el día de hoy. Eso Dios lo ha permitido. No te olvides que el alto refugio lo dijo, como lo dijo David en el Salmo 18:2, nos dice: tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. No te olvides de que ese alto refugio está allí pendiente tanto para ti como para mí. Confiando plenamente en quien hemos creído, debemos tener la certeza que Jesucristo, nuestro alto refugio, es el Dios de los imposibles en segundo lugar. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué interesantes palabras, qué interesante momento. Los discípulos del Señor se sintieron solos y además con la amarga sensación de la muerte tan solo a centímetros de ella. ¡Qué desesperación tan grande! ¡Qué desesperación y qué desolación en aquel momento! ¡Y qué angustia! ¡Qué angustia estaban viviendo los discípulos en ese momento! Porque sintieron que estaban abandonados del Señor. El Señor nos obligó a entrar en la barca y fíjate la tormenta que estamos pasando. Muchas veces así es nuestra actitud.
Decimos, el Señor nos abandonó en nuestra vida y mira lo difícil del momento que estamos pasando. Ahora imaginemos por un momento la agobiante circunstancia que estaban viviendo los discípulos. En primer lugar, lejos de la orilla, en el mar agitado. En segundo lugar, el barco que se hundía. En tercer lugar, era la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y 6 de la mañana. 3 de la mañana y 6 de la mañana, es decir, que el momento más oscuro del día. Y para empeorar las cosas, Jesús el Maestro no estaba allí. Este aparece de una manera inusual, caminando sobre las aguas. Vemos a un Jesús haciendo algo que no había hecho en otro momento. En otro momento también de otra tormenta no hizo lo mismo, sino que en este caso, como estaba fuera de la barca, fue hasta ellos caminando sobre el mar. El Dios de los imposibles nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Así le dijo inmediatamente a los discípulos, porque la Escritura nos dice que cuando vieron esta situación, esta figura que venía caminando sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo y comenzaron a gritar diciendo que era un fantasma. Y algo que nos dice Mateo es bien interesante, que nos dice, inmediatamente les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Eso es, inmediatamente Jesús se hizo saber quién era el que caminaba sobre las aguas. Y el que caminaba sobre las aguas era el Dios de los imposibles. Te dice que en la Biblia podemos encontrar unas 365 veces la frase no temas en todas sus conjugaciones. Es interesante, de verdad nunca lo he contado, pero es interesante que hay muchos no temas en la palabra del Señor. Y uno de ellos, que es mi favorito, mi versículo favorito, lo encontramos en Isaías capítulo 41, versículos 10, que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras más alentadoras en los momentos de la tormenta. Qué palabra tan alentadora, amada amiga, amado amigo, en el momento de la tormenta que tú y yo estamos viviendo ahora. Porque tú y yo seguro que estamos viviendo una tormenta, sea en cualquier grado que la estemos viviendo, en mayor o en menor grado, estamos viviendo algún problema, alguna dificultad. Y quizás estamos pensando que el Maestro se fue y nos dejó solos. Pero el Maestro, que es el Dios de los imposibles, camina sobre las aguas para hacer presencia en nuestras vidas y darnos de su compañía. Hoy el mundo nos está diciendo que será imposible tener una vida normal como la de antes. Es posible. Hoy el mundo nos está diciendo que será imposible a corto plazo seguir siendo la iglesia que solíamos ser. Es posible en mi vida tan frágil y en mi tosca humanidad. Sí, sí es posible, amados hermanos, no podemos negarlo. Lo que sí nosotros no podemos dejar es que la agenda del mundo, la agenda de la famosa y mal llamada nueva normalidad, rija nuestras vidas, porque la agenda que debe regir nuestra vida es la agenda de Dios, ese Dios de los imposibles. Pero hoy nosotros somos desafiados también como el apóstol Pedro, que se desafió él mismo y se atrevió a caminar sobre las aguas como su maestro. El apóstol Pedro, viendo a Jesús que caminaba, él le hace una pregunta muy atrevida, quizás llena de duda. Si eres tú, es decir, compruébame que eres tú. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El maestro no lo dudó e inmediatamente Pedro comenzó a bajar porque le dijo, sí, ven, camina conmigo. Y dice la Escritura que comenzó a caminar sobre las aguas, pero se hundió porque quitó la mirada del Señor, porque tuvo miedo. Hoy Jesucristo, nuestro alto refugio, el Dios de los imposibles, nos dice, iglesia mía, ten ánimo. Tú puedes caminar y atravesar las tormentas porque yo
voy contigo. Iglesia mía, ten ánimo porque tú puedes atravesar las tormentas y las dificultades que estás viviendo en el día de hoy. Ya sean por las nuevas ideologías, ya sea porque estás siendo perseguida, ya sea que estás siendo aterrada por muchas situaciones, ya sea por la escasez. Tu iglesia, tú puedes caminar y atravesar la tormenta porque Dios ha prometido, el Dios de lo imposible, que estará contigo. Fíjense lo que dice Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque esta es la iglesia de Dios, porque es la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. También nos dice el Dios de los imposibles: pueblo mío, ten ánimo, porque aunque te hundas en las tormentas de este mundo como Pedro, mi mano está extendida para sacarte a flote. Pedro quitó la mirada del Señor Jesucristo e inmediatamente comenzó a hundirse. Eso pasa en nuestras vidas cuando quitamos la mirada del Señor. Eso pasa en nuestra vida cuando comenzamos a mirar las tormentas que están a nuestro alrededor. Pero Jesucristo, nuestro alto refugio, nos está diciendo claramente: pueblo mío, tengan ánimo, porque aunque te hundas, aunque en tu debilidad te hundas, mi mano está extendida para llevarte a agua segura, para sacarte a flote, para poner tu pie sobre la roca eterna, porque Jesucristo es nuestra roca eterna. Y termino diciendo este versículo de Isaías 41:13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué hermosas palabras nos dice el Señor Jesús. Qué hermosas palabras nos dice el Dios de los imposibles. Y Jesucristo, nuestro alto refugio, nos está diciendo: yo te sostendré con mi mano derecha, no temas, yo te ayudo. Amada hermana, amado hermano, amiga, amigo, tú que me escuchas, estás escuchando estas palabras. Jesucristo tiene la mano extendida para socorrerte y te está diciendo: no temas, yo te ayudo. Hoy les he hablado del tema Jesucristo, nuestro alto refugio. ¿Por qué es nuestro alto refugio? Porque nos coloca en el lugar donde debemos estar. A los discípulos les dijo, los obligó a entrar en la barca. Nosotros hoy estamos en la barca de Jesús porque Él ha permitido que así sea, porque es el lugar donde Él quiere que estemos. En segundo lugar, Jesucristo, nuestro alto refugio, es el Dios de los imposibles, el Dios que todo lo puede, que puede caminar sobre el mar, que puede hacer que tú camines sobre el mar cuando tengas su mirada en él. Y aun cuando desviemos nuestra mirada del Señor Jesucristo, su mano es extendida, porque el Dios imposible, de los imposibles, nos dice en su palabra: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres nuestro alto refugio, porque tú nos colocas en el lugar donde debemos estar. Y te damos gracias porque estamos allí, es porque tu mano poderosa nos sostiene día a día. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que no permitas que las circunstancias estén por encima de nosotros. Señor, ayúdanos a estar por encima de cada circunstancia para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Te pido por cada una de las personas que está escuchando este mensaje, que tú le bendigas y que tú le guardes, y que esa persona, Señor, si no ha entregado su vida a ti, hoy puede entregar su corazón a ti, Dios de la gloria, y tú, Señor, con tu mano derecha lo sostenga, lo saque del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de las aguas profundas, y lo pongas en la roca eterna, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amadas hermanas, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que tengan una excelente semana por venir, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.